Bueno, vamos a continuar con nuestra enseñanza. Estamos en una serie de vida cristiana y estamos hablando acerca del perdón. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de escuchar de nuestro hermano Vincent hablar del perdón de Dios hacia sus hijos. Hoy vamos a ver el deber del perdón, la cura a la amargura, la ira y el resentimiento. Pues bien, hoy en día se habla mucho acerca del perdón. Desde la psicología y muchas otras ramas se nos enseña a perdonar como una forma de liberación de las tensiones internas del alma, debido a que la falta de perdón conlleva a guardar en nuestros corazones muchas veces rencores, y estos a su vez se manifiestan en enfermedades somáticas. Es decir, son enfermedades que no tienen una causa fisiológica aparente, pero están asociadas a lo que sentimos, a nuestros sentimientos. El perdón se ha convertido entonces en un tema de investigación científica. ¿Y cuál es la razón? Porque se ha comprobado que el perdón tiene efectos sobre nuestra salud física y emocional. El no perdonar está relacionado con episodios de depresión, episodios de ansiedad y episodios de hostilidad. Y la falta de perdón muchas veces se clasifica dentro del ambiente médico como una enfermedad, que crea un estado, como les decía, de ansiedad crónica, y en muchas ocasiones este estado retrasa en sí la recuperación de una enfermedad fisiológica, inclusive llevando a muchos a la muerte. Ahora, negarse a perdonar, según investigaciones o estudios adelantados por el doctor Steven Stanford, jefe de cirugía del Centro de Tratamiento contra el Cáncer de América, según una publicación de él en la CBN News, dice que negarse a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene de esa manera. Es decir, la falta de perdón o el negarse a brindar el perdón mantiene a la persona en un estado de enfermedad, porque no es capaz de liberar todo aquello que oprime su corazón. Y asimismo sucede cuando nosotros guardamos rencor. Esto hace que al guardar rencor en nuestros corazones, muchas veces aumenta la presión cardíaca, y esto incrementa la posibilidad de sufrir enfermedades coronarias. Ahora bien, el perdón es un tema, o es uno de los temas principales que encontramos a lo largo de las Escrituras, desde la historia de Adán y Eva en el libro de Génesis, y a través de todas las Escrituras vamos a ver o vamos a encontrar muchas personas que pecaron y que cometieron grandes errores, pero también vamos a encontrar cómo el Señor las perdonó, el Señor las restauró, y estos son historias de luchas y también de triunfo sobre el pecado y sobre el mal. En realidad es la historia de la redención de nuestras almas. Y vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza que en primer lugar nosotros necesitamos ser perdonados por Dios, entender entonces cuál es el concepto de perdón del que habla la Biblia, para que nosotros aprendamos entonces a perdonar de la misma manera en que el Señor nos ha perdonado. Y de eso se trata esta enseñanza en esta mañana. Recordemos que el título es: el perdón es la cura de la amargura, la cura de la ira y la cura del resentimiento. Entonces pasemos a definir rápidamente qué es el perdón. Usted busca en un diccionario y usted encontrará perdón, acción y efecto de perdonar. Pero entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar, según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que perdonar es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardarle rencor ni castigarla por ello, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene con la misma. Es decir, el perdonar se define, según el diccionario, es como aquello que olvidamos la falta que otro ha cometido contra nosotros. Y muchas veces a nosotros, como seres humanos,
Nos gusta pensar que somos buenos y que somos justos. Pero en nuestro interior sabemos que cometemos errores y que cometemos injusticias. Mentimos, causamos dolor a otros por causa de nuestro propio egoísmo. Y la Biblia llama esto pecado. Errar al blanco, vivir separados de Dios. Sin embargo, el Señor ha provisto la manera de reconciliarnos para restaurar en primer lugar nuestra relación con Dios, para así después restaurar nuestra relación con nuestro prójimo. Y la historia del perdón del Señor está ligada a la historia de la salvación. No puede existir salvación sin perdón, puesto que el perdón nos lleva al arrepentimiento. Y sabemos que cuando nos arrepentimos estamos reconociendo realmente que hemos cometido un error, y es cuando permitimos que Dios entonces comience a orar en medio de nosotros. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Romanos, o la epístola de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Vamos a estar leyendo del 21 al 26. Romanos, capítulo 3, versos del 21 al 26. ¿Trajeron sus Biblias? Pues hoy la vamos a utilizar. Vamos a recorrer varios pasajes bíblicos. A veces la traemos y no la queremos utilizar. Estoy bromeando. Bueno, Romanos capítulo 3, versos 21 al 26 dice de la siguiente manera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos está diciendo, que nosotros por causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces hay que entender en primer lugar que nuestra condición como seres humanos era estar en rebeldía con Dios, pero a través de la fe puesta en Cristo Jesús, y sabemos que esa fe es un don de Dios, que coloca en el corazón del hombre para que el hombre reconozca que está pecando y que ha pecado contra Dios, y cuando estamos convencidos de eso, vamos al arrepentimiento y reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras faltas y el Señor nos perdona. Dice que los pecados pasados han sido perdonados y luego dice que en su paciencia los pecados pasados fueron perdonados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia de Dios. Cuando entendemos eso y entendemos cuál era nuestra condición delante del Señor y por lo cual fuimos perdonados, entonces debe eso quedar grabado en nuestros corazones para que cuando un hermano peque contra nosotros, entender que es nuestra responsabilidad, que es nuestro deber también brindarle el perdón. Y usted dirá, pastor, pero es que lo que él me hizo, lo que ella me hizo, no tiene perdón. Déjame decirte que lo que usted y yo hicimos delante de Dios o en contra de Dios era algo imperdonable, pero por gracia y por misericordia el Señor nos ha concedido el perdón. Entonces no hay nada que usted y yo no podamos perdonar. Si el Señor nos perdonó a nosotros, que éramos grandes pecadores, ¿cómo nosotros vamos a negarnos a brindarle el perdón a nuestro prójimo?
Ahora, el no brindar el perdón conlleva entonces a la amargura, conlleva la ira y conlleva el resentimiento. Lo vamos a ver más adelante. Lo que tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, es que debemos entender que la necesidad del perdón del ser humano depende de cuánto debemos entender, de cuánto fuimos perdonados por Dios para entonces aprender a perdonar. Porque primero debemos reconciliarnos con el Señor y luego aprender a perdonar. Ahora, cuando usted no perdona o cuando usted no ha entendido que es su deber perdonar al hermano, usted está en rebeldía porque no está obedeciendo lo que la palabra del Señor ha enseñado. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, por naturaleza, es pecador. Por lo tanto, no entenderá las cosas espirituales, porque las verá como una locura. Entonces, el que no es de Dios, o la persona que no ha entendido, o el no creyente, no entenderá cómo un creyente tiene la capacidad de perdonar a una persona que lo ha ofendido. Para el no creyente dirá: yo en tu lugar no lo perdonaría, le haría lo mismo, quizás más. Ese es el pensamiento del mundo. Pero cuando usted y yo entendemos que Dios nos ha perdonado y de qué cosas nos ha perdonado, entonces podemos entender que en nuestra humanidad está la capacidad para perdonar las ofensas que un hermano haga en contra de nosotros. Ahora usted dirá algunas ocasiones que yo no puedo perdonar, no puedo llegar a ese grado de perdón. Pues déjame decirte que la Biblia nos enseña que debemos perdonar. Ahora, naturalmente, el hombre por sí mismo no puede ir en busca del Señor por causa de su corazón, pues este corazón está inclinado de continuo al mal, y en esa maldad el hombre no puede concebir el perdonar. Por eso es necesario, como se los dije anteriormente, para aprender a perdonar es necesario que entendamos de qué nos ha perdonado el Señor y cómo nos ha perdonado el Señor. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Le dije que íbamos a utilizar la Biblia. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. El Señor dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces entendemos cómo Dios perdona primero a sus hijos, como lo explicó nuestro hermano Vincent, el perdón de Dios a sus hijos, y luego que este perdón es manifestado a sus hijos, nosotros entonces estaríamos en la capacidad de aprender a perdonar a nuestro prójimo. Porque el tema del perdón es el eje de todo el mensaje evangélico. El Señor Jesús nos enseñó a perdonar con la enseñanza directa a través de las parábolas, con acciones. En fin, el Señor dio el máximo ejemplo de perdón por su muerte expiatoria sobre la cruz del Calvario. El sublime acto de nuestro Salvador puso fin al dominio del pecado de todos los seres humanos que creen en Él. Entonces, amados hermanos, es vital proteger nuestros corazones de las batallas emocionales, de las ofensas, del rechazo, de las burlas y todo aquello que quiera atentar contra nuestra salud espiritual y emocional de nuestros corazones. Y es tan importante que el Señor ha dado una norma que está en su palabra. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23.
dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor nos ha ordenado entonces que guardemos nuestro corazón. Y es allí precisamente en el corazón del hombre donde nacen la amargura, el resentimiento, la ira, la falta de perdón, la maldicencia. Y el Señor nos ha ordenado de manera especial que debemos guardar, sobre toda cosa que guardemos, guardar nuestros corazones, porque de él mana la vida. Y de todo lo que usted guarde, de lo valioso, de lo que usted atesore, de lo que usted cuide y protege, de lo que es su fuente de creatividad, de lo que a usted le genera vida, es nuestro corazón. Y eso nos va a garantizar la plenitud de vivir día a día conforme a la voluntad del Señor, evitando de esta manera que las emociones alteren nuestro ser. Ahora, no estoy diciendo que en ningún momento usted no se va a alterar. Claro que sí, somos seres humanos y en algún momento de nuestra vida nos vamos a alterar y vamos a airarnos, pero la Biblia nos dice: airaos pero no pequéis. No caiga el sol sobre nuestros lomos si no nos hemos puesto en paz. Es decir, claro que vamos a airarnos y es natural que vamos a sentir ira. El problema es, ¿te vas a quedar con esa ira todo el tiempo o vas a aprender a perdonar? Miren, cuando somos víctimas de la ofensa, si no tenemos un corazón conforme a Dios, es decir, un corazón blindado con su palabra, automáticamente nos vamos a contaminar generando destrucción, rompemos nuestra relación con Dios y rompemos nuestra relación con nuestro prójimo, incluso con nuestro núcleo familiar. Porque entonces nuestro corazón comienza a llenarse de rencor, comienza a llenarse de ira, y esta a su vez va a producir amargura, y la amargura va a producir en nuestros corazones quizás un pecado muy grande, porque vamos a comenzar a maquinar la forma de cobrar venganza para hacerle a esa persona lo que nos hizo y quizás aumentarle un grado a lo que nos hizo, para que aprenda que conmigo no se debe meter. Ese es el pensamiento que muchos, cuando no conocemos al Señor, tenemos sobre las ofensas que los demás hacen sobre nosotros. Entonces, la falta de perdón tiene consecuencias a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel físico. Porque cuando no perdonamos, amados hermanos, se corta toda la comunicación con la verdad. Es decir, se corta la comunicación con nuestro Señor y emocionalmente nos sentimos culpables, nos sentimos tristes, nos sentimos solos, angustiados y hasta nos enfermamos físicamente sin razón aparente cuando no aprendemos a perdonar. Además, la falta de perdón trae consigo a unos amigos que son remordimiento, resentimiento, falta de paz, opresión, deseos de venganza, obstinación y finalmente la amargura. Miren, solo un corazón que ha sido guardado y solo un corazón que es gobernado bajo la voluntad de Dios puede entender que es necesario perdonar y que es necesario dar perdón para que nosotros también podamos obtener perdón. Porque cuando se perdona, estamos en paz. Y es una paz que no la va a dar cualquier cosa ni nadie, sino la paz que el Señor puede alojar en nuestros corazones. Ahora, la Biblia, la palabra del Señor, hace algunas advertencias acerca del no perdonar. Y Satanás se aprovechará de nosotros y nos hará daño cuando no aprendemos a perdonar. Y Satanás se aprovecha de esa situación y allí es cuando nace la raíz de amargura, resentimiento y la ira. Acompáñeme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 11. Segunda epístola de Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: y al
y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y luego viene la observación, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pues bien, cuando no perdonamos, el enemigo de nuestras almas nos gana ventaja. Claro que sí. Nos gana ventaja porque entonces comienza a trabajar en nuestros pensamientos, comienza a trabajar en nuestros corazones, y lo primero que hacemos cuando estamos enojados, cuando estamos airados y cuando estamos en una situación de no perdón, es apartarnos de Dios. Cortamos nuestra comunicación con el Señor. Dejamos de orar, ya no queremos orar porque nos fastidia orar, puesto que no queremos colocar en nuestras oraciones a aquella persona que nos hizo daño. Pero la Biblia nos enseña que debemos orar también por nuestros enemigos, porque allí es cuando usted y yo vamos a demostrar si realmente hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. No es fácil perdonar, pero es una decisión que cada uno debemos tomar. Debemos perdonar, amados hermanos, a todos los que nos han herido, así como nosotros hemos sido perdonados por nuestro Señor. Lo acabamos de leer. El escritor de la carta a los Corintios lo dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, dice, por vosotros lo hice en presencia de Cristo. Decir, el Señor es quien nos lleva a nosotros a perdonar. Y luego hace una observación o una advertencia, y esto lo hago para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás siempre está maquinando en contra de nosotros. Y si nos descuidamos, le estamos dando ventaja al enemigo de nuestras almas. Ahora, si alguno decide no perdonar, es porque su orgullo es tan grande que prefiere desobedecer los principios de Dios que dar su brazo a torcer. Y eso conlleva a la amargura. Veamos lo que dice Marcos capítulo 12, versículos 30 al 31. Marcos capítulo 12, versículos 30 al 31. Yo lo llamo el resumen de la ley. En cierta ocasión se le acercaron al Señor a preguntarle, Señor, ¿en qué se resume la ley? Y el Señor ha respondido, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les hago una pregunta, es una pregunta retórica, no es necesario que la respondan. ¿Será que usted ama a su prójimo como a usted mismo? No me responda. Simplemente examine su corazón y mire si usted guarda rencor contra alguien que le ha ofendido. Y si usted aún guarda ese rencor, déjeme decirte que usted no se está amando a sí mismo. Y si aún guarda rencor, déjeme decirle que usted no está amando al Señor. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Porque si no aprendemos a amar a nuestro prójimo, que es el segundo gran mandamiento, entonces no podemos amar al Señor. Porque aquel que diga que ama al Señor, pero aborrece a su hermano, dice la Biblia que es peor que un homicida. Porque está aborreciendo a la imagen de Dios también. A una imagen, al prójimo es una imagen de Dios también. Y al aborrecer a nuestro prójimo y odiarlo con todas nuestras fuerzas, estamos diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Aborrezco todo lo que tú haces. Y estamos aborreciendo al Señor. Entonces, es necesario, como les dije anteriormente, perdonar a nuestro prójimo para entonces entender que también fuimos perdonados por el Señor. Y cuando un creyente o un cristiano no cumple con los mandamientos de Dios, el enemigo de nuestras almas puede hacer estragos en nosotros, porque estamos violando los estatutos del Señor por no decidir perdonar.
entonces el enemigo de nuestras almas sacará ventaja. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Apenas estoy en la introducción. Esto apenas estoy en la introducción. Ya vamos a ver entonces la cura de la amargura y el resentimiento. Veamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Cuando nos airamos, y es normal, es natural, se los dije, es normal que nos airemos. Claro, hay situaciones de la vida, a diario quizás, que nos vamos a airar. Pero la clave, por decirlo de esa manera, está en que esa ira no nos lleve a cometer un pecado. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, no esperemos que el día termine para colocarnos en paz con aquello que nos causó ira o que nos causó enojo. Muchas veces en los matrimonios los esposos pelean. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es necesario que la reconciliación llegue antes de finalizar el día. Por cualquier cosa, el matrimonio puede pelear. Ningún matrimonio está excepto de una discusión, claro que sí. Ahora, tampoco las relaciones con nuestro prójimo nos deben llevar a pecar. Muchas veces, cuando la ira invade el corazón, la ira tiende a cegar el razonamiento. Y en medio de esa ira se cometen locuras que después viene el arrepentimiento. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me dejé llevar? Y allí es donde entra entonces el creyente a meditar sobre la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. Todo creyente tiene que meditar en la palabra del Señor y ponerla por obra y por práctica. ¿Por qué? Precisamente para que cuando lleguen esos momentos de ira, no se cometa un pecado a causa de la misma ira. Muchas personas en un momento de ira han reaccionado violentamente y han asesinado a la persona que le ha cometido una ofensa. Esto más que todo sucede para los no creyentes, pero dentro de los creyentes también han existido momentos en que la ira los ha llevado a cometer actos de locura. Por eso la Biblia nos enseña que debemos meditar en su palabra de día y de noche. Y las advertencias es, airaos pero no pequéis, y que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, para que no le demos lugar al enemigo de nuestras almas. El Señor desea que nosotros seamos libres de todas esas ataduras. La amargura, la ira y el resentimiento son ataduras que nos llevan a nosotros a desvincularnos de una relación con el Señor. El Señor nos ha dado la libertad para decidir si usted y yo perdonamos o no perdonamos. Si perdonamos, seremos libres y Satanás no podrá hacernos daños. Pero si decidimos lo contrario, es decir, si decidimos no perdonar, entonces Satanás podrá intervenir en nuestras vidas y hacer estragos en las mismas. Porque cuando alguien no perdona, está desobedeciendo lo que Dios ha ordenado a través de su palabra. Y entonces comienza un declive espiritual y en este lugar, o en este caso, se le da lugar al diablo o al enemigo de nuestras almas para que comience a orar en medio de nosotros. Miren, la falta de perdón nos priva a nosotros de una plenitud de vivir con Cristo y de vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Porque en lugar de promover justicia, la falta de perdón empeorará nuestra condición espiritual y esto terminará en amargura. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 15. Hebreos 12, 14 al 15 advierte lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces ya vemos de dónde nace la amargura, de la falta de perdón. La falta de perdón conllevará a que brote una raíz de amargura en el corazón de aquel que no ha aprendido a perdonar. Lo vuelvo a leer. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por la falta de perdón, por la falta de paz en nuestros corazones, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura entonces va a llevar a nuestras almas a cometer una serie de pecados que nos van a estorbar o van a contaminar nuestra relación con Dios. Y la raíz de amargura es una de las causas más frecuentes por la que muchos creyentes y no creyentes permanecen en la miseria espiritual, agobiados por la enfermedad e incluso apartados de la gracia de Dios. La raíz de amargura entonces coloca una barrera de tal manera que impide que nuestra relación con Dios avance. ¿Por qué? Porque si esa raíz está allí en el corazón y usted va a orar, esa raíz no le va a permitir a usted orar y ponerse en paz con Dios hasta que no sea arrancada esa raíz del corazón. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, puesto que esta desarrolla fuertes ramificaciones tales como la ira, el enojo y la maledicencia. Es decir, entonces vamos a mirar con enojo a nuestro prójimo, vamos a mirar con ira a nuestro prójimo y vamos a maldecir a nuestro prójimo, incluso vamos a hablar mal de nuestro prójimo, y esto a causa de la raíz de amargura que hemos dejado brotar en el corazón por la falta de perdón. La amargura, amados hermanos, es una angustia crónica del alma que lleva a una persona a sentirse triste, desanimada y en constante desesperación. Esta persona comienza a sufrir de decepción y creer que para sí no existe alguna esperanza. Y este sentimiento que experimenta el alma por circunstancias sobreacogedoras que no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque entonces esta raíz comienza a tomar profundidad en el corazón de aquella persona de tal manera que la aparta realmente del Señor. Ahora, esta raíz de amargura por lo general va a producir una profunda tristeza, va a producir un rencor, y esto siempre viene acompañado de una hostilidad y de una ira reprimida en el corazón del que no aprenda a perdonar. La falta de perdón conlleva entonces, amados hermanos, a que esta raíz de amargura comience a ramificarse y a tomar más profundidad en el corazón del creyente, hasta llegar a destruir la vida de Dios en el hombre, mientras lo arrastra a una miseria espiritual y lo deja peor que nada. Ahora, pero la Biblia nos enseña que el reino de Dios es distinto a las costumbres que nosotros aprendemos en el mundo. Y el apóstol Pablo nos los enseña. Veamos a Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Si la raíz de amargura nos separa de Dios, veamos lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces nos anima en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cómo sanamos la ira? ¿Cómo sanamos la amargura? ¿Cómo sanamos el resentimiento? Ser benignos unos con otros, siendo misericordiosos, perdonando a otros como Dios nos perdonó a nosotros. Cuando entendemos que, se lo dije al principio,
cuando entendemos que fuimos perdonados por Dios y aprendemos entonces a perdonar a los demás, se irá de nosotros la ira, el enojo, la gritería y todos esos pecados, porque hemos entendido entonces el verdadero significado del perdón. Lo dice la Biblia, quítese de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Y luego nos advierte, Efesios nos dice, antes, sed benignos unos con otros, sed misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Estos versículos que acabamos de leer resumen los cambios que deben existir en la vida de un verdadero creyente. Porque la amargura refleja un resentimiento reprimido, que puede estallar en cualquier momento. Una persona que no ha aprendido a perdonar se llena de ira de tal manera que en cualquier momento estalla por falta de perdón. Y es necesario entonces acudir a Cristo en primer lugar, entender que Él nos ha perdonado, que nos ayude entonces también a perdonar al prójimo que ha pecado contra nosotros. Miren, los deseos de venganza conducen a la maledicencia. Al hablar mal de las personas que nos han herido, estamos pecando contra ellas. Y la gritería de la que habla el apóstol Pablo acá también demuestra la falta de dominio que la persona tiene de sí mismo. Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, experimentará alguno de los siguientes síntomas, por así decirlo. Esta es una lista que yo hice, no crean que es algo, una regla que se debe seguir, no. Simplemente cuando una persona no ha aprendido a perdonar, experimentará lo siguiente. Va a tener frecuentemente pensamientos de venganza en su mente y en su corazón. Porque la falta entonces a vengarme de lo que el prójimo me hizo. Algunos se van a alegrar cuando algo malo le sucede a aquel que le causó la ofensa. Nos alegramos del bien, el hermanito le pasó peor porque él me lo hizo. No debería ser así. Algunos sentirán dolor al recordar la causa de la ofensa. Algunos comenzarán a desvalorizar totalmente a su ofensor, es decir, a tenerlo por basura. Y algunos van a tener síntomas fisiológicos al recordar o ver al ofensor. Pastor, es que cuando él pasa me hierve la sangre. No, tienes que bajarle a la llama. ¿Sabes por qué? Porque tienes que aprender a perdonar. No tienes que llegar a ese nivel, decir es que me hierve la sangre cuando lo veo llegar. No, aprenda a perdonar. Porque el Señor derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por perdón de nuestros pecados. Y así te hierva la sangre, tienes que aprender a perdonar. Pero el Señor nos ha enseñado que debemos perdonar a nuestros hermanos. Vamos a Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Creo que este es uno de los pasajes. Mateo 18 es el texto que más se utiliza para la disciplina de la iglesia. Porque están los principios cómo debemos proceder en un momento en que un hermano peca contra otro. Pero al final del versículo 21 y 22 se nos dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Diciéndole, Señor, hay un límite. Jesús le dijo, Pedro, no has entendido, estoy parafraseando, Pedro, no has entendido. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, esto no quiere decir que sean 490 veces, no. Porque seguramente habrá alguno que dice, bueno, el hermano le he perdonado 489, falta una para llegar a las 490. Cuando me cometa los 490, estallo. No se trata de eso, amados hermanos. Personalmente, yo aplico este versículo no como 70 veces 7, sino como 7 a la 70. Usted tome su calculadora o tome su celular y haga el cálculo y coloque 7 a la 70 y se dará cuenta que es una cifra demasiado grande o son muchos números, y esto demuestra entonces la necesidad de perdonar siempre. Haga el cálculo usted en su casa, 7 a la 70. Se dará cuenta que el display de la calculadora no le va a quedar pequeño de la cantidad de cifras que va a encontrar.
Eso demuestra entonces que no debemos perdonar a nuestros hermanos hasta cierto límite, sino que debe existir en nuestros corazones la necesidad de perdonar siempre. El Señor lo ha dicho, siempre debemos perdonar a nuestros hermanos. Ya para finalizar, nos queda, ya me están haciendo seña por el tiempo, discúlpenme. El Señor, ya para terminar, en Mateo capítulo 6, versículo 12, nos enseña entonces, o creo que es la primera enseñanza sobre el perdón que Jesús impartió o nos enseñó acerca del perdón. Y quizás muchos lo conocemos como el Padre Nuestro. Pero hay un versículo que el Señor utiliza y es el 12 y dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces es necesario, amados hermanos, que aprendamos a perdonar al prójimo para que seamos perdonados por Dios. Porque si no aprendemos a perdonar, y como dice la Biblia en Mateo capítulo 6, 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En síntesis, para terminar, que ya estamos sobre el tiempo, amados hermanos, en síntesis, la cura para la ira, la amargura, el resentimiento, es aprender a perdonar. Es el perdón. Es el perdón. Y ese perdón solo lo podemos dar y brindar cuando entendemos que en primer lugar hemos sido perdonados por Dios y que de tal manera debemos nosotros actuar y perdonar a nuestro prójimo. Cierro con Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia en Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esa es la cura. No es una cura milagrosa, simplemente es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Aprender a perdonar como Cristo nos perdonó, y al liberarnos o al brindar perdón, entonces seremos sanados y curados de la amargura, de la ira y el resentimiento.